Entonces, vamos a ver, a recordar qué eran esos dos coeficientes. C sub b venía siendo la menor distancia del centro de la barra al borde más cercano de la sección. Es decir, básicamente es el recubrimiento, como puedes ver aquí arriba a la izquierda, el recubrimiento más medio diámetro de la barra, ¿cierto? O un medio de la separación entre barras del centro al centro. Entonces calcula la separación centro a centro de barras y toma la mitad. El menor de esos dos valores es lo que tú llamas C sub B, que aplica para esta fórmula grande. ¿Listo? Ahora, ¿qué es K sub TR? Entonces K sub TR es un factor que representa eh, el aporte del refuerzo de confinamiento de los estribos transversales en los planos de hendimientos. Entonces, ¿qué dice la norma respecto a ese KTR? Bueno, vengo aquí a la norma. Entonces dice, no. El KTR lo puede calcular según la expresión C12.2, donde C12.2 es 40 veces A por TR sobre S por N. S es la separación de estribos, N creo que es el número de estribos en una región y ATR es el área de refuerzo transversal. Eso todavía no lo hemos visto, entonces ustedes no me van a entender qué es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Es un poquito enredado esa parte. Entonces, ¿qué les dice la norma? Este factor de la longitud de desarrollo C sub B más KTR sobre el diámetro de la barra puede ser tomado como 1.5 si cumple estos dos requerimientos. ¿Sí? Bueno, entonces lo que usted tiene que verificar es que se cumplan estos dos requerimientos. Cuando cumple estos dos requerimientos, K, que es todo este componente, C sub B más KTR sobre DB, lo reemplaza por 1.5. Si ninguna de estas dos condiciones se cumple, lo toma como 1. ¿Sí? Entonces, para estas fórmulas, no me acuerdo cuál factor toma la norma, si 1, 5 o 1. Entonces voy a revisar aquí a ver qué dice en la parte de los comentarios. Dice, 1, 2, 12, 2, 12, focus. Listo. Entonces, fíjese, aquí le dice, la sección C12.2.2, es decir, esta tabla, ¿cierto? Esta tabla de casos simplificados, em, reconoce muchos casos prácticos corrientes. En la construcción usan un espaciamiento y recubrimiento, además de refuerzo de confinamiento como estribos, que conduce a este valor de al menos igual a 1.5. ¿Ya? Entonces, para su validación, tome este valor como 1.5. Le debe dar el mismo valor de acá abajo. ¿Sí? ¿Qué más dice? Sí, es básicamente eso. Entonces, recuerde que este valor, ¿sí?, puede ser tomado como 1.5 o como 1. ¿De qué depende eso? Del espaciamiento y del recubrimiento, ¿cierto? Básicamente es eso, depende de espaciamiento y de recubrimiento. Entonces, cuando yo llego aquí y reviso esa tabla de casos simplificados, tengo los dos casos. Estos de aquí arriba son tomados cuando cumplo estos espaciamientos y recubrimientos, ¿cierto? Es decir, en estos dos casos, el K vale 1.5. Para otros casos, el K vale 1. Entonces, si usted reemplaza 1.5 y 1 en esta expresión, va a obtener esta tablita de la norma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le dan valores iguales? Porque seguramente no está considerando este factor como lo permite tomar la norma de 1.5 o de 1. ¿Listo? Entonces, para que de pronto ahí está el error, la diferencia en los Ah, valores. listo. Listo, muchas gracias, profe, qué pena. No, tranquilo, no hay problema. Entonces, resolvamos el ejercicio
que habíamos dejado la clase pasada. El ejercicio estaba muy sencillo, muchachos, muy, muy sencillo. No había nada extraño, no habían trampitas ni nada de eso. Voy a ponerles aquí el ejercicio y por aquí el resultado que obtuve. Entonces, nuestro ejercicio era este de acá. Básicamente teníamos que diseñar la viga del eje 2, ¿sí? Que tenía unas áreas ahí aferentes. Yo dividí las áreas en triángulos, pero pudieron haberlas hecho por trapecios, ¿cierto? Es otra forma de dividir las áreas. Pero yo la dividí con triángulos para tener un ejemplo sencillito. Entonces, si yo extraigo mi viga 2, habíamos dicho que la viga iba a tener esta representación, donde cada tramo iba a tener dos áreas aferentes, A1 y A2 para este primer tramo, A3 y A4, A5 a 6, A7 y A8 para estos tramos. La sección de bueno, la estructura iba a estar ubicada en Bogotá, era una viga de cubierta, ¿cierto? Y tenía una carga muerta de 5, un peso propio de losa de 3, una carga viva de 2 y una carga de granizo. No sabemos cuánto vale. F'C de 35, Fy 420, B de 0.3, H de 0.6. Entonces, lo primero, en este caso, es determinar cuánto vale la carga de granizo y si aplica para nuestra estructura. Entonces, por aquí en la norma colombiana, en el título B4 de cargas vivas, hay hay un resumen de las cargas vivas que pueden actuar en una estructura, pero asimismo hay unas cargas de cubiertas, empujes y pasamanos y antepechos, cargas parciales, impactos, reducciones especiales de carga viva. Todo esto son condicionamientos de la carga viva. Y por aquí abajo hay algo que dice en B843 cargas de granizo. ¿Ya? Entonces, ¿qué especifica la norma para las cargas de granizo? Entonces les dice, bueno, eh, en dado caso de que necesite, de que tenga una construcción en una región del país con más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, entonces en esos casos tiene que considerar la carga de granizo. En otro sentido no. Digamos, en Santa Marta nunca vamos a tener carga de granizo. Entonces, en ciudades por encima de los 2000 metros de altura. Entonces, como estamos en Bogotá, que estamos a 2600 supuestamente, entonces en Bogotá sí aplica la carga de granizo. Ahora, segundo numeral, dice, en los municipios y distritos donde la carga de granizo tenga que ser considerada, su valor es 1 kilonewton metro cuadrado para, para todos los casos. Y cuando tengamos cubiertas con una inclinación mayor a 15 grados, se puede reducir a la mitad de 0.5. ¿Ya? Entonces, de que esa frasecita de la norma ayuda demasiado en ciertos tipos de diseños. Digamos, ahorita en el acero en este ejercicio no nos aplica porque nuestra cubierta es horizontal, ¿cierto? Es una cubierta de un edificio. Pero si en algún momento ustedes llegaran a diseñar estructuras metálicas, por ejemplo, ¿sí? Donde por lo general uno diseña algo que se llama una nave industrial, que es una bodega con una cubierta alargada. ¿Listo? Este es el ángulo de inclinación que evalúa la norma. Nosotros podemos tener una carga de granizo igual a 1 kilonewton por metro cuadrado. Pero si nosotros aumentamos este ángulo, digamos que ese ángulo lo tengamos en 14 grados. Si lo llevamos a 15 grados, es un incremento muy pequeño de material, ¿sí? O sea, un gradito aquí no, prácticamente no se va a notar en las cantidades. ¿En qué se va a notar?
en la reducción del granizo, porque entonces ya no tendría 1 kilonewton, sino pasaría a ser 0.5, que siempre es una reducción de 500 kilos por metro cuadrado, que es hartísimo en una cubierta. Bueno, entonces eso es lo que dice la norma en cuanto a las cargas de granizo. Entonces nuestra estructura, al ser ubicada en Bogotá, tenemos que considerar una carga de granizo. ¿De cuánto? De 1 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Porque estamos hablando de una terraza de una edificación. Entonces, listo. Unas preguntas de la carga de granizo, muchachos. Creo que la norma es muy clara en esa parte. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que voy a hacer es hacer un resumen de cuáles son las cargas que tengo en mi estructura. Entonces, la primera carga que tengo que considerar es la carga muerta sobreimpuesta. Y adicional a eso, el peso propio de la losa. Estas dos, ambas, es lo que la norma nos llama, nos clasifica dentro de las cargas muertas, que es lo que yo tengo aquí en mi hojita de la parte derecha. Sumo mis dos cargas muertas. Entonces mi carga muerta total tomando sobreimpuesta y peso propio son 8 kilonewton metro cuadrado. La carga viva, ya dijimos que eran 2 kilonewton. Y la carga de granizo, por las condiciones de nuestra estructura, va a ser 1 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces ya sabiendo, aquí voy a cerrar esto. Ya sabiendo cuál es nuestra... Regálame un segundo, por favor. Ya sabiendo cuáles son nuestras cargas, ahora vamos a analizar cuál es la carga de diseño. ¿Sí? Porque entonces no puedo tomar solo la muerta o solo la viva o solo la de granizo. No, tengo que tomar la carga de diseño de mi estructura. ¿Cómo determino cuál es mi carga de diseño? Con las combinaciones básicas de diseño de la norma. Están en B242. Entonces, ¿qué voy a mirar? La letra D hace referencia a la carga muerta, la L a la carga viva y la carga G y la letra G a la carga de granizo. Entonces voy a buscar todas las combinaciones que incluyan esas tres cargas sobre mi estructura. En este caso, estoy hablando de básicamente la 241, la 242, la 243 y la 244. Esas son las que contienen carga muerta, carga viva y carga de granizo. Entonces voy a analizar cómo se pueden presentar esas cargas. La primera sería 1.4 veces la carga muerta. Entonces mayoro mi carga muerta y esta va a ser mi primera opción de diseño, 11.2 kilonewton por metro cuadrado. Luego voy a analizar la B242. Entonces dice, tome 1.2 veces su carga muerta, 1.6 su carga viva y 0.5 alguno de estos tres factores. En este caso vamos a tomar 0.5 G. Y meto mis fuerzas, mayoro y me da 13.3 kilonewton metro cuadrado. Ahora voy a analizar la siguiente. Dice 1.2 la muerta más 1.6 la de granizo más 1.0 la viva. ¿Listo? Meto mis valores de carga aquí en la tercera fila y obtengo una carga de diseño de 13.2. Esta cuarta básicamente se repite porque digamos no tengo cargas de viento y entonces digo 1.2 muerta, 1 viva y 0.5 granizo. Este factor de 1 es el único que cambia con respecto a esta combinación y al ser menor van a dar menores efectos, ¿cierto? Entonces puedo omitir esta combinación e irme solo con esta. ¿Listo? Entonces, de nuestro análisis, podemos decir que la combinación de diseño crítica es la segunda, 13.3 kilonewton por metro cuadrado. Y ese va a ser el valor de mi carga última a considerar. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Preguntica? ¿Duda, inquietud hasta ahí? Profe, sí, qué pena. No es necesario considerar como carga muerta también el peso propio de la viga, o... Sí, pero digamos aquí en el ejercicio yo les dejé el peso propio de la losa, incluyendo ya las vigas y todo. Ah, listo, Sí, gracias, profe. Listo. no hay problema.
Ahí lo pueden considerar ahí. Pues una pregunta. Dime. Bueno, no una pregunta. Bueno, lo que pasa es que bueno, la LTR que yo descargué, pues cambia un poquitico las combinaciones. No te Entonces alcanzo a hay una que escuchar. dice F, o sea, es básicamente como lo mismo, pero pues hay una que no sé, mencionan una F y una H. Pues digamos, de acuerdo al ejercicio no cambiarían, digamos que los valores. Sí, ¿Sí? pero no es ese, pues es el de abajo, Ujú. pero pues lo que le digo, o sea, tiene como, digamos, dice 1.4 D más X en la primera, en la otra es 1.2 D más F más T más 1.6 L más H. O ¿En sea, dónde, cambia un poquito, pero, en dónde las encontraste? o sea, en la que yo descargué esta tarde, estaba así. Bueno, eso está raro. Entonces, para salir de la duda, lo mejor es que vayan a la AIS, a la Asociación de Ingeniería Sísmica Colombiana, y ellos tienen todo, deberían tener la norma en alguna parte, la última versión. Sí, entonces hay que tener cuidado con el, eh, tener cuidado mm, con la norma que estén manejando, porque sí siempre cambian varias cositas de la una a la otra. Voy a revisar a ver si por aquí decretos modificatorios del reglamento. Mm, Espérate. Entonces, este es el último decreto modificatorio y dice, considerando, decreta. 2010-2019, este es el último. Debe haber algún decreto que modifique las combinaciones de carga. Debe ser este A4, A9. Y darte el título C. Sería que por favor miraras en tu norma, en el documento que tú tienes, cuál es la versión y en base a qué decreto modificado está para poder comparar si está bien la que tú tienes o está bien la que yo tengo. Bueno, entonces si quieres me la envías por WhatsApp o al correo y yo investigo cuál es la versión, si la que tú tienes o la que yo tengo. Bueno, para no perder más tiempo en esto. Listo. Entonces, ya con esto, sé cuál es el valor de carga distribuida que voy a colocar sobre la losa, sobre toda nuestra losa de diseño. Bueno, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el análisis de cada una de las áreas de mi viga. Entonces,
Tengo una viga de 4 vanos. Yo puedo suponerla empotrada o simplemente apoyada en los extremos. Es mejor suponerla empotrada, ¿m? Porque cuando llega nuestra viga allá a esta parte, voy a hacer un zoom acá. Cuando llega nuestra viga y se conecta, digamos, a un elemento por acá con sus ganchos de anclaje, ¿listo? Esta conexión ofrece alguna rigidez a la rotación. Y se comporta como un resorte. Puede ser mucha, puede ser poca, entonces uno lo considera como un empotramiento para considerar esa interacción ahí de la viga y la columna, o la viga y viga. Entonces yo los puse empotrado a la izquierda y empotrado a la derecha. Voy a calcular mis áreas A1, A2, A3, A4, 5, 6, 7 y 8. Como supuse que eran triángulos, entonces encuentro aquí área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6, área 7 y área 8. ¿De dónde la saqué? De la geometría de mi esquema. Entonces simplemente son áreas de triángulos, de figuras de triángulos. Y ahora voy a determinar cuál es la carga que va a actuar en cada uno de los vanos de mi viga. ¿Sí? Vengo por aquí y determino unas cargas W1, W2, W3 y W4 para cada una de mis regiones, es decir, una para la W1, para esta primer vano, W2, W3 y W4. Bueno, entonces, Profe, yo ahí tengo una pregunta. dime. ¿Ahí es casualidad que haya dado todas las cargas iguales? ¿O Sí, sí, siempre? es casualidad, es casualidad. ¿Sí? Aquí estuvimos de buenas y todas me dieron iguales, pero posiblemente no den iguales en muchos casos. Bueno, entonces, ¿cómo determino la carga W1 que va a ir como una fuerza distribuida constante sobre mi región 1? Entonces vengo aquí y digo, listo, voy a tomar la carga última y la voy a multiplicar por la suma de las dos áreas que resiste esa viga, en ese caso A1 y A2, ese tramo. Y esa multiplicación la voy a dividir entre la longitud de mi viga, la longitud entre apoyos, que son 8 metros. W último va a ser el que obtuve acá arriba de la mayoración de cargas, 13.3. Y área 1 y área 2 ya las calculé aquí en esta sección anterior. Entonces voy a obtener mi carga de 33.25 kN por metro para mi región 1. Lo mismo hago para mi región 2, para mi región 3 y para mi región 4. ¿Sí? Aquí coincidencialmente todas nos dieron iguales, pero pueda que no den lo mismo. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta eso, ya, ¿qué tengo en mi viga? Entonces voy a hacer por aquí el esquema de lo que tengo hasta el momento. Voy a tener una viga empotrada con 3 apoyos intermedios que está sometida a una carga W1, W2, W3 y W4, que en este caso es igual, ¿cierto? Es la misma carga, de 33.25 kN por metro. Esta viga tiene unas longitudes que son 8 metros, 6 metros, 5 metros y 9 metros. ¿Ya? Necesito los momentos para poder hacer el diseño del refuerzo en esa viga. Entonces voy a emplear el método de Cross. Entonces aquí abajito tengo el resumen del método de Cross. Entonces esto es de análisis estructural 2. Ustedes ya saben, lo primero que hago es calcular la rigidez, donde la rigidez de un elemento. ¿Qué pasó acá? La rigidez K de un elemento, nosotros la calculábamos como 4E por I sobre la longitud del elemento. ¿Sí? Entonces calculo una rigidez entre A y B, entre B y C, entre C y D y entre D y E.
Ahora, ¿cuánto me dan esas rigideces? La primera me da 1/2, 2/3, 4/5 y 4/9. Ahora calculo los factores de distribución. Entonces, cuando tengo empotramientos, ¿sí? Puedo decir que el factor de distribución de esos empotramientos de A hacia B es igual al factor de distribución de E hacia D y valen 0 porque es un empotramiento. Pero para los otros tengo que emplear la ecuación para el factor de distribución, que era el factor de distribución del elemento del nodo I o de la posición I sobre la sumatoria de los factores de distribución que llegan al nodo. ¿Sí? Entonces, el factor de distribución desde B hacia A, voy a hacerlo aquí en la pizarra, vendría siendo factor de distribución de B hacia A. Vendría siendo la rigidez de B a A, ¿cierto? Rigidez de B hacia A, sobre la suma de las rigideces que llegan a ese nodo. Entonces, la rigidez AB más la rigidez BC. ¿Listo? De esa forma que obtengo mis factores de distribución para mi método de Cross. ¿Ok? De aquí, ¿qué hago? Ya puedo saltar a formular mi hoja de Excel. Entonces yo aquí hice una programación bastante sencillita para el método de Cross, ¿no? Que es básicamente estas columnas de acá. Este es mi método de Cross. Entonces ustedes recuerden allá sus apuntes de análisis estructural 2. Tengo una fila para el factor de distribución, una fila para los momentos fijos, ¿sí? Que vienen determinadas por los momentos de empotramiento de la carga. Y hago 6, 7 iteraciones, un equilibrio más y calculo los momentos en los extremos de mis elementos, ¿cierto? Y esos van a ser los momentos en los apoyos de mi viga. ¿Sí está claro eso, muchachos? Es tema de análisis 2. Bueno, entonces voy a continuar aquí con la pizarra y con la hoja de Excel. ¿Qué más necesito de ese método de Cross? Entonces, aquí lo que estoy obteniendo son los momentos. Voy a dibujar mi viga. Entonces estoy obteniendo unos momentos de este estilo. ¿Sí? Donde esos valores que tengo aquí en mi hoja de Excel van a ser estos momentos máximos en los apoyos. Necesito calcular los momentos en los vanos intermedios. ¿Sí? Entonces para eso yo implementé aquí una hojita de Excel para calcular los cortantes en los extremos. Calculo la posición donde el cortante se vuelve 0 y calculo los momentos en el centro de la luz. ¿Sí? No voy a no voy a detenerme en esto porque esto es de mecánica, de análisis estructural. Simplemente voy a extraer los valores que me dieron a mí. Mis valores fueron 190 para este momento de acá, 95, 151, 53, 51, 5, 162, 129 y 255. ¿Listo? ¿Los que resolvieron el sistema les dio lo mismo? ¿O a alguno le está dando algún valor diferente? Profe, tengo una preguntita ahí con respecto a ley. Su merced lo toma ahí como constante, ¿cierto? Pero en el momento que digamos, se hagan figuras así como la que usted puso, que era una viga, una dovela, una T o algo así, entonces,
¿Será que también se puede utilizar E igual a una constante o también? No sé Bueno, si. esa es buena pregunta. ¿Qué sucede? Aquí toda mi viga tiene la misma sección de 30 por 60 de inicio a fin, ¿cierto? Entonces la inercia de todos los vanos es la misma y el material es el mismo. Entonces aquí supuse que todos los CI son iguales, entonces no tuve que incluirlos acá para calcular los factores de distribución. Puede darse la situación en la que yo necesite vigas de diferente altura. Entonces yo puedo tener, voy a hacerlo por aquí arriba, digamos un edificio con dos luces, hagámoslo solo con dos luces, listo. Pero entonces las luces de mis vigas son diferentes, las alturas, perdón, son diferentes. Entonces este va a tener una inercia 1 y este va a tener una inercia 2. ¿Dónde vamos a ver involucrado esa variación de las inercias? En la distribución de los momentos. Entonces, entre más rígida sea la viga, más momento va a tomar. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta esa diferencia de rigidez para el método de Cross. ¿Dónde se considera? Entonces, aquí en el ejercicio, cuando ustedes calculan la rigidez de una barra, consideran el E por I. Entonces, simplemente, aquí mis EI, como todos son iguales, los pude simplificar, pero si no llegaran a ser iguales, tendría que cambiarlos en cada una de estas expresiones. Regálenme un segundo que entró el chiquitín. Ya, qué pena. Listo. Sí, entonces esa pregunta de Diego está muy al lugar porque sí, puedo tener vigas de diferente altura, entonces mi factor de distribución, mi rigidez en el método de Cross va a ser diferente para cada barra. ¿Listo? Y eso va a modificarme mis factores de distribución. Entonces sí es importante considerar el caso en el que las vigas no tienen la misma altura en toda su longitud. Ahora, ¿alguna otra preguntita o comentario al respecto? Bueno, entonces continuando con el método de Cross ya tengo los momentos. ¿Listo? Voy a subrayar aquí, voy a colorear los momentos para poder continuar solo con mi hoja de Excel. Los voy a dejar en un color verde. Ya. Esos son mis momentos. Listo. Profe, ¿cuánto le da el último que no se alcanza a ver bien? Ahí, ya los agrandé. ¿Ya los logras ver? 255. Correcto. No, a mí me da diferente. ¿Todos te dan iguales excepto este? Sí. Déjame revisar de pronto mi formulación. Este por este y viene la mitad de acá. No, yo lo tengo bien formulado, no. ¿Alguien más le da diferente ese momento? A mí también me da como el profe. Sí, entonces debes tener algo mal formulado, alguna celda que no fijaste o algo en el método de Cross que te quedó mal, porque ese momento si ya somos dos, entonces creo que eres Bueno, tú la que gracias. tiene el error ahí. ¿Listo? Profe, a mí me da diferente, pero es por la carga en el gramo de E. Ahí me da que es 34,75. No, entonces fíjate que la carga del tramo 4 me da lo mismo, sería, voy a volverla a hacer para salir de duda. La carga última que son 13,3 No, si todas por, las cargas dan iguales. sí, la suma de las áreas, 13,5 más 9 dividido entre 9. 33,25, digo. Entonces debes tener un error acá Tengo, en el cálculo de esta carga W4. tengo una variación de 0,25, pero es por una carga ahí que tomé.
Entonces ahí debe estar la diferencia entre nosotros. Bueno, entonces, ¿qué hago? Voy a hacer mi diseño a flexión. ¿Cuál es mi momento último de diseño? Pues van a ser los momentos. Estos momentos en los extremos y en el centro son momentos últimos. ¿Por qué? Porque provienen de una mayoración de cargas. ¿Listo? Entonces voy a resolver mi ecuación de flexión. Mi ecuación de flexión es esta. MU es igual a phi por MN, ¿cierto? Entonces, MU va a ser igual a phi por rho por FY por 1 menos 0.59 rho FY sobre F'C por B por D al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Entonces, esto es una ecuación cuadrática. Voy a despejar y a reescribir esta ecuación de la siguiente forma. MU sobre phi por FY por B por D al cuadrado. Esta tarde recibí una pregunta referente al phi. ¿Sí? Entonces yo le había comentado a la persona que el phi no se anulaba y sí, el phi toca dejarlo. En esta expresión de acá toca dejar el phi para Sí, que fui yo, corrija. pero... y Sí, eso le iba a Aleja. decir porque yo ya lo revisé y el pie estaba bien. Sí, correcto. Este phi era, sí, sí queda, sí queda. Entonces fue error mío ahí en la aclaración. Bueno, entonces continuando, a la parte derecha me quedaría rho menos 0.59 FY sobre F'C por rho al cuadrado. ¿Listo? Reescribo esta ecuación. 0.59 Fy sobre F'C por rho al cuadrado menos rho más mu sobre phi Fy b d al cuadrado igual a 0. Y esto es una ecuación cuadrática. Entonces recuerden que la solución de la ecuación cuadrática, entonces rho va a ser igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, donde, ¿qué es a? A es la parte que acompaña al rho al cuadrado, sería 0.59 Fy sobre F'C. ¿Qué es b? La parte que acompaña al rho, es decir, menos 1. Ojo que tienen que considerar el signo. Y c vendría siendo la parte constante, que sería mu sobre phi Fy b t al cuadrado. ¿Sí? Y de esa forma yo puedo resolver la ecuación cuadrática. Esta ecuación me va a dar dos valores. Entonces yo tengo que escoger el mínimo de esos dos valores, va a ser mi cuantía de diseño. ¿Listo? Entonces aquí, inicialmente en mi hoja de Excel, por aquí arriba tengo formulado qué es FY, qué es F'C, cuál es la base, cuál es la altura, cuál es el recubrimiento, cuál es la primera altura estructural, que simplemente es H sobre R. ¿Cuánto vale beta 1? ¿Sí? Recuerden que beta 1 cambia porque el concreto es mayor a 28 megapascales. ¿Sí? ¿Listo? Entonces por aquí abajo tengo formulado cuánto valdría A. A, según mi formulación, vale 0.59 por Fy sobre F'C. Ahí está, formulo. A vale 0.59 Fy sobre F'C. Es lo mismo para todas las celdas de aquí para acá, para todos los puntos de diseño. B vale menos 1, es una constante. Entonces para todos aquí en esta constante, B vale menos 1. Y C es el que me va a variar. Dice que es el momento último que está aquí subrayado en la celda azul sobre phi, que es 0.9, por Fy por B por D al cuadrado, que son los datos que tengo aquí inicialmente en mi viga. ¿Listo? Y con eso completo todos los valores de C para cada uno de los puntos de momento. Voy a agrandar otro poquito.
Si les dio lo mismo, muchachos, esos valores de C. Y lo que yo hago aquí ya es calcular su cuantía de diseño. Entonces el mínimo entre menos la raíz más, menos, menos. Ya, listo. Ahí calculo el mínimo, que es dando la solución con esta solución de la ecuación cuadrática. Calculo la cuantía de diseño. ¿Qué verificaciones adicionales tengo que hacer para mi cuantía de diseño? Primero, la cuantía mínima. Entonces la cuantía mínima es el máximo entre 0.25 la raíz de fc sobre fy o 1.4 sobre la raíz de fy. Y ahí tengo mi cuantía mínima para cada una de mis secciones. Luego la cuantía máxima, entonces depende de 0.85 por beta 1 por fy por 3/8 sobre fc. Sí, estoy aplicando las fórmulas que ya vimos para cuantía mínima y cuantía máxima. Profe, una pregunta. Dime. Somos siempre toma el valor positivo de ese resultado, ¿cierto? De la cuantía, de esta cuantía de cada diseño, Sí. si ambos deben darte positivos. O pues nunca me ha dado uno negativo. O sea que cuando yo formulo no pongo, o sea, pongo menos b más raíz de b al cuadrado. Sí. No tomo ese valor negativo. Ya. De pronto estás teniendo un error al considerar. Tienes que meter el signo. Entonces, digamos, mi cuantía 1, ¿cuánto sería? Menos b. Menos. ¿Cuánto vale b? Menos 1. De pronto ahí es donde estás fallando a la hora de ingresarlo. Más o menos, porque son dos soluciones. La raíz de b al cuadrado menos 1 al cuadrado. Menos 4 veces, pues aquí sí a, que es todo este valor, y c, que es todo este valor. A por c. Entonces tienes que meterlos con el signo. Sobre 2 veces a. Tienes que meterlos con el signo. De pronto aquí es donde estás teniendo el error. Vale, gracias. Listo. Y entonces, ahora que voy a verificar que mi cuantía de diseño se encuentra entre los límites de la cuantía mínima y de la cuantía máxima. ¿Sí? En dado caso de que mi cuantía de diseño fuera mayor a fuera menor, digamos, a mi cuantía mínima, voy a modificarlo aquí a mano, 0.002. Entonces el programa que me dice, listo, su cuantía para diseñar va a ser la mínima, porque necesita menos de la mínima, entonces tiene que colocar como mínimo esta de acá. ¿Sí? Si yo llegara y le dijera, bueno, la diseñé y me pidió una cuantía superior a la máxima, entonces 0.03. Entonces él me va a decir, lo máximo que puede tener es la cuantía máxima. ¿Ya? En este caso, usamos vigas a compresión o vigas T, pero eso ya lo veremos el jueves con más tiempo. Entonces simplemente metí ahí un condicional que me verifica que mi cuantía de diseño está entre la mínima y la máxima. ¿Listo? Y con esta cuantía hago el diseño, que sería, ¿cuál es el área de acero que necesito? Pues la cuantía por B por D. Entonces, problemas que pueden tener, ojo con las unidades, muchachos. En este término no tenemos problema porque tenemos megapascales sobre megapascales. ¿Ya? Eso queda adimensional. Pero en este término tienen que tener ojo con las unidades. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, mi hoja de cálculo está programada para que el momento último esté en kilonewton por metro. Phi es adimensional. F sub y está en megapascales, es decir, bueno, megapascales por metros al cuadrado. ¿Listo? Estas unidades de kilonewton y megapascales no son compatibles. Tengo que pasar megapascales a kilopascales. ¿Sí? Entonces, megapascales son 1000 kilopascales por metro cuadrado. Y arriba me queda kilonewton por metro. Entonces, si ustedes metieron esto en megapascales, tienen que incluir este factor de 1000 aquí en la división. ¿Sí? Entonces, si yo vengo y me paro en mi celda C, aquí tengo mi factor de 1000 incluido, que me hacía falta, para tener coherencia con las unidades dimensionales de mi ejercicio. Ahí puede haber un
un error en sus cálculos. ¿Listo? Entonces, continuando, calculo el área de acero necesaria en cada punto de mi viga y le digo, listo, voy a poner una barra número 5. Entonces él me busca cuál es el diámetro de mi barra, cuál es la referencia, cuál es el diámetro, cuál es el área y cuántas barras mínimas necesito. Si yo le digo, listo, no tengo barras número 5 en la zona, tengo barras número 6. Simplemente cambio la barra y él me va a calcular de nuevo cuántas necesito. ¿Listo? Entonces yo dejé todo en barras número 5. Número 5, número 5, número 5, número 5. El último, si yo coloco barras número 5 en el último apoyo, me dice, usted necesita 7 barras. Entonces por aquí abajo tengo que verificar la separación de mis barras. Si yo verifico las separaciones, veo que esa última barra no me sirve. Entonces tengo que cambiar, disminuir la cantidad de barras. Entonces subo el número 6. Listo, ahí ya me cumple la separación. Bueno, entonces, ¿qué hago? Qué pena. Dime. Es que cuando usted está haciendo la solución para sacar la cantidad de acero, tiene que utilizar el D, ¿cierto? ¿Ese cómo lo saca? ¿Lo supone? Sí, O sea, yo arranco. hago la suposición inicial con un D que yo me invento. Y a partir de Exacto. ese luego reviso otra vez y ahí también toca meter en esa programación, en la revisión. Sí, ya esa es la última parte. Ya ahorita vamos para allá. Ah, ok, vale, gracias. Bueno, entonces calculo cuál es el área real suministrada. Entonces, si yo pongo 5 barras de 5 octavos, mi área real son 995, que es superior a la requerida por la cuantía, 938. Y calculo este factor de área suministrada sobre área necesaria. ¿Sí? ¿Para qué me sirve este factor? Entonces, vuelvo por allá al inicio del curso, cuando veíamos longitud de desarrollo. Cuando ustedes, voy a cambiar aquí a la presentación de longitud de desarrollo. Cuando ustedes venían aquí y determinaban longitud de desarrollo para barras a compresión, si no estoy mal, por acá. Entonces la norma le decía, si usted está calculando una barra a compresión y el refuerzo que usted suministró es mayor al proporcionado, si se fijan, área requerida es, o sea, coloco más refuerzo del que necesito, entonces ustedes pueden multiplicar su longitud de desarrollo por este factor. Yo aquí lo tengo mal calculado, debería ser al revés, el requerido sobre el proporcionado. ¿Mm? ¿Y eso qué hace? Me reduce la longitud de desarrollo. Bueno, para que tengan en cuenta eso cuando necesiten reducir longitud de desarrollo. ¿Listo? Entonces, este factorcito debería ser al revés, sería lo que pide el diseño sobre lo que estoy suministrando. Entonces, digamos, si estuviera diseñando barras a compresión, aquí puedo reducir 6%, 1%, 8% la longitud de desarrollo. ¿Sí? Aquí, digamos, la estoy reduciendo 22%. O sea, de 1 metro paso a colocar 80 centímetros. Para eso me sirve esta verificación acá. Ahora, ¿qué hago? Incluyo una verificación de la separación de las barras, así como vimos acá en clase. ¿Qué incluye esa separación? Disminuyo los recubrimientos, los diámetros seleccionados, verifico cuál es el espaciamiento y ese espaciamiento tiene que ser mayor al diámetro de la barra o a 25 milímetros, como lo exige la norma. Entonces busco un condicional que me verifique las separaciones. Si ya cumplo las separaciones, digo cuánto refuerzo necesito. Entonces para la parte superior 5 octavos, inferior 3 octavos, 4 octavos, 3 octavos. ¿Listo? Y eso es el diseño que voy a colocar en mi viga. Entonces voy a hacer por aquí mi esquema de la viga, ya un poquito más trabajado. Y mis 3 apoyos. 1,
2, 3 apoyos. Listo. Entonces, ¿qué refuerzo voy a colocarle? Los que me pide mi diseño. Me está pidiendo en los superiores, aquí voy a tener 5, número 5. En los apoyos intermedios voy a tener 4, número 5. Por acá 3, número 5. Por acá de nuevo 4, número 5. Y aquí al final 5, número 6. Y por las partes centrales voy a tener 4 diseños de 3, número 5. 3, número 5. 3, número 5 y 4, número 5. Y ese es mi diseño para este caso que yo escogí de mi viga. Entonces ahí viene ya después evaluar las longitudes de desarrollo, evaluar los empalmes, evaluar el refuerzo, cómo lo voy a disponer y hacer mi despiece. ¿Sí les dio lo mismo este refuerzo, esa cantidad de refuerzo a ustedes, muchachos? ¿O alguien le dio diferente? Ustedes pueden, digamos, programar una hoja de Excel lo más completa que quieran. Esto es una hoja muy básica, porque aquí solo estoy considerando una línea de refuerzo. ¿Sí? Si yo quisiera, yo pudiera considerar doble línea de refuerzo. Y entonces en ese caso tendría que verificar el de centroidal, ¿cierto? Que pues no es nada difícil y con una hojita de Excel se puede hacer. ¿Listo? ¿Qué verificación incluye aquí? ¿Cuál es exactamente mi profundidad estructural D? ¿Sí? Entonces la calculo como la altura menos el recubrimiento menos la barra sobre 2, el diámetro de la barra sobre 2. Y le digo, bueno, esa diferencia entre este D verificado y por aquí arriba mi D inicial tiene que ser menor al 2%. Si es menor al 2%, valídelo. Si no, digamos que este D me hubiera dado 0.4. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y reemplazo, cambio mi valor de aquí a 0.4 y verifico de nuevo hasta que tenga una convergencia en el valor de D. Y eso sería todo lo que tenían que hacer en el ejercicio propuesto. ¿Están claros, muchachos, o alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces yo les voy a dejar el PDF de la hojita de Excel para que tengan un punto de comparación y podamos verificar primero que yo haya hecho las cosas bien. No quiere decir que como yo las hice estén bien, pueda que tenga algún error por ahí en la programación. Y ustedes puedan verificar y estudiar para calibrar sus hojitas de Excel. Bueno, Sí, profe, eso, gracias. listo. Entonces, vamos a continuar porque nos estamos quedando cortos de tiempo. Y vamos a ver un tema muy importante que es ¿qué sucede cuando nuestras cuantías de diseño son muy elevadas? ¿Sí? Entonces, al ser elevadas, hay varias opciones. La primera opción es modificar las dimensiones de su viga, que es la más fácil. Cambian las dimensiones de la viga hasta que su cuantía sea menor a la cuantía máxima permitida. Pero en muchos casos vamos a tener situaciones en las que no podremos cambiar las dimensiones de nuestras vigas. Entonces, para eso, yo les dejé un videito relacionado con las vigas en compresión. Espero lo hayan visto. Vamos a partir de la suposición de que todos vieron el videito.
Entonces vamos a ver cuándo podemos usar vigas en compresión. Entonces vamos a suponer una viga rectangular, cuya base van a ser 0.3 metros y su altura van a ser 0.5 metros. La longitud de la viga van a ser 8 metros y va a ser una viga simplemente apoyada. Va a ser una viga de este estilo. ¿Ya? Para este diseño vamos a emplear un concreto de 21 megapascales y un acero de 240 megapascales. Entonces vamos a decir que la carga muerta sobreimpuesta de nuestra viga van a ser 23.3 kilonewton por metro. Y la carga viva van a ser, digamos, 8 kilonewton metro. ¿Bien? Entonces van a ser las cargas distribuidas en nuestra viguita. Entonces vamos a determinar un diseño, un refuerzo para nuestra viga. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son los momentos últimos, los cortantes últimos y las cargas mayoradas. Entonces lo primero van a ser las cargas muertas. ¿Qué cargas muertas actúan en mi viga? Van a actuar dos cargas, el peso propio y la carga muerta sobreimpuesta. ¿Cuánto sería el peso propio de esa viga? Pues esa viga tendría, bueno, voy a reorganizar esto aquí para que quede más entendible. Peso propio y su carga muerta sobreimpuesta. Entonces el peso propio sería simplemente 0.3 por 0.5 por 24. Y la carga sobreimpuesta serían 23.3. Entonces ese peso propio me da 3.6 kilonewton por metro. ¿Listo? Para decir que el total de carga muerta viene a ser 26.9 kilonewton por metro. Listo. Por otro lado tenemos la carga viva, que la carga viva son 8 kilonewton por metro. Les voy a mayorar. Mi carga última será, como solo tengo carga muerta y carga viva, la combinación más desfavorable es 1.2 muerta más 1.6 viva. Entonces, la carga muerta son 26.9 y la carga viva son 8. ¿Ya? Eso me da una carga total de 45 kilonewton por metro. ¿Qué va a ser este valor de esta carga distribuida última? ¿Listo? ¿Todos me siguen hasta ahí o alguien tiene alguna pregunta, muchachos? Bueno. Ahora, ya con el momento último, ¿sí? Voy a determinar cuál es la cuantía de diseño. Entonces, voy a mi ecuación de flexión. Perdón, esta es la carga última. Entonces, mi viga está simplemente apoyada con una carga distribuida. Esa viga va a tener un diagrama de momentos de este estilo, donde el momento máximo viene calculado por la expresión W al cuadrado sobre 8. Entonces, con mi carga última ya puedo determinar cuál es mi momento último de diseño.
WL al cuadrado sobre 8. W son 45. L al cuadrado serían 8 al cuadrado sobre 8. Y eso me da un momento máximo de 360 kilonewton por metro. Este es el momento de diseño en el centro de la luz. Entonces voy a calcular cuál es mi cuantía de diseño. ¿Cómo calculo mi cuantía de diseño? Con la ecuación de flexión. Entonces voy a tener que phi es 0.9 y entonces voy a decir el momento último va a ser igual a 0.9 por rho por F sub y. Entonces, este F sub y voy a ingresarlo en kilopascales. ¿Listo? Multiplicado por 1 menos 0.59 rho por Fy sobre F'C. Aquí puedo colocarlo en megapascales porque ambos anulan sus unidades y queda adimensional. Aquí sí no hay problema de usarlo en megapascales. Multiplicado por B, multiplicado por D. Entonces mi valor de D voy a considerarlo como, no sé, digamos 0.44. ¿Sí? ¿Por qué 0.44? Porque voy a considerar un recubrimiento de 6 centímetros. Entonces mi D inicial será H menos R. ¿Sí? Listo. ¿Qué hago? Despejo mi cuantía de diseño. Voy a obtener que mi cuantía de diseño, si resuelvo esa ecuación, voy a tener dos valores. 0.1101 o 0.0389. ¿Sí? Pues entonces escojo la mínima. Mi cuantía de diseño va a ser 0.0389. ¿Listo? Hasta ahí no he hecho nada extraño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Después de determinar mi cuantía de diseño, voy a determinar mis límites de la cuantía. ¿Cuáles límites tengo yo? Una que es la cuantía mínima, que va a ser la mayor entre 0.25 raíz de 21.1 sobre 240 o 1.4 sobre 240. Esas son las dos expresiones para el cálculo de mi cuantía mínima. Si las comparo, esta primera me da 0.04784 y esta me da 0.05833. ¿Cuál va a ser mi cuantía mínima? Va a ser la máxima de estas dos. Perfecto. Esa es mi cuantía mínima. La siguiente sería mi cuantía máxima. Entonces, la cuantía máxima, ya todos conocemos la expresión, 0.85 por beta 1. En este caso el concreto es de 21 megapascales, entonces beta 1 vale 0.85 por F'C sobre Fy por 3 octavos. ¿Listo? Mi cuantía máxima 0.02382.
¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces voy a verificar mi cuantía. ¿Es mayor a mi cuantía mínima? Entonces sí cumple. Pero ojo porque mi cuantía de diseño es mayor a mi cuantía máxima, ¿cierto? ¿Qué opciones tengo ahí? La primera opción yo diría aumentar la calidad del concreto. Si yo aumento la calidad del concreto, mi cuantía máxima se dispara y entonces en ese caso yo podría superar la cuantía de diseño, ¿sí? Si yo tomara un concreto, por ejemplo, de 28 megapascales, eso me estaría dando una cuantía de 0.031. Todavía no la supero. Entonces, puedo aumentar el concreto y reducir el acero. Pero ya el acero no lo puedo reducir más. Entonces, puedo colocar un concreto de 35. Entonces, con un concreto de 35, logra tampoco. Bueno, entonces, por este lado de mejorar la calidad del concreto, no es el tiro. No es la solución. La segunda solución sería cambiar las dimensiones de la viga. Pero por X o por Y motivo el arquitecto les dice no. Ustedes tienen que dejarme esa sección de 30 por 50 y ya no hay nada que hacer. Bueno, entonces en ese caso podemos recurrir a lo que es a lo que nosotros llamamos una viga con un refuerzo a compresión, ¿sí? Entonces vamos a volver aquí a nuestra presentación de vigas con refuerzo a compresión. En su video lo que pudieron encontrar es que lo que hacemos básicamente es adicionar un, un refuerzo en la parte superior de la viga que va a generar un momento resistente adicional aparte del sistema concreto acero. ¿Sí? Entonces, ese me perdí. Ese momento adicional, yo lo puedo, lo puedo obtener eh, de tal forma de que el acero a tracción y el acero a compresión puedan trabajar en su rango y puedan fallar en el mismo punto de deformación elástica. Entonces, vamos a ver qué es lo que estamos pidiendo. Entonces voy a tener una viga de concreto reforzado. ¿Listo? Esa viga va a tener una porción de su concreto sometida a compresión, ¿cierto? Y para equilibrar esa fuerza de compresión, yo voy a colocar unas barritas adicionales aquí en color rojo, unas barritas de refuerzo. ¿Sí? Este sistema va a tener cuantía máxima. ¿Sí? Y esto es lo que me va a generar el MN1, el momento nominal resistente por lo que yo llamo el par concreto acero. ¿Listo?
Ahora, necesito un adicional en esta parte para poder aumentar ese momento resistente. Entonces, ¿qué dice la teoría? Y usted puede colocarle unas barritas de refuerzo a compresión por aquí arriba. Pero ¿qué sucede? Esas barritas de compresión tienen que mantener el equilibrio de su sección. Si mi sección ya está equilibrada con el concreto de rojo con las barras de rojo, ¿cierto? Si yo llego y le coloco unas barras azules aquí en la parte de arriba, tengo que obligatoriamente colocar la misma cantidad de barras en la parte de abajo adicional. ¿Listo? Y eso me genera el refuerzo a compresión. Entonces, eso me va a generar un par adicional, que es lo que yo llamo el momento de las barras de compresión. Llamémoslo el momento correspondiente a las barras de compresión. ¿Listo? Mi momento nominal final del resistente de la sección va a ser la suma del momento nominal 1 más el momento nominal 2. Bueno, es decir, el momento del par concreto de acero más el momento del par de las barras de refuerzo a compresión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el procedimiento de verificación de una viga a compresión? Lo primero que voy a hacer, entonces vamos en el número 3, número 4, sería, voy a determinar cuál es el momento MN2 que van a recibir mis barras a compresión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago? Voy a decir que mi momento nominal 1 más el momento nominal 2 tienen que ser iguales o mayores a mi momento último. ¿Sí? Mi momento último son estos dos momentos multiplicados por su factor de reducción. ¿Ya? ¿Cuánto valdría el momento nominal 1? Recuerden que el momento nominal 1 es el momento generado por el par de concreto y acero. Ese lo puedo determinar. Entonces mi momento nominal 1 va a ser determinado con la cuantía máxima de la sección. Bueno, entonces voy a decir mi phi mn1 va a ser igual a phi por la cuantía máxima por fy por 1 menos 0.59 cuantía máxima por fy sobre f'c por b por d al cuadrado. Entonces, si yo meto mis valores, sería 0.9 por la cuantía máxima son 0.02382. F sub y lo voy a ingresar en megapascales. 240.000 por 1 menos 0.59, la cuantía máxima de nuevo, 0.02382 por Fy sobre F'C. Y todo esto multiplicado por B, que son 0.3, y por mi D supuesto, que son 0.44 al cuadrado. Bueno, mi phi mn1 vendría siendo, me corrigen si les da lo mismo o no, 251 kilonewton por metro. ¿Qué es esto? El momento desarrollado por el par de fuerzas concreto y acero, las que tengo en color rojo. Entonces, ¿cuánto debe valer el momento cuál es el momento que deben aportar el sistema de las barras a compresión?
sería igual al momento último menos phi menos mn1. Mi momento último eran 360 y mi phi mn1 eran 251. Entonces el momento que tiene que resistir el sistema de las barras a compresión vendría siendo 109.6 kilonewton por metro. Entonces, muchachos, ¿hay alguna pregunta de eso? No hay dudas en el chat, ¿listo? ¿Hay alguna duda de eso? ¿Entendemos más o menos lo que es el sistema de barras de vigas con refuerzos a compresiones? Sí, señor. Sí. Entonces, está claro que lo que tenemos que hacer es verificar para la cuantía máxima un diseño tradicional de concreto y acero, y el momento adicional lo colocamos con un par de fuerzas de barras a tracción y barras a compresión, que son las barritas en azul. Es importante que tengamos eso claro. Bueno. Entonces, ya habiendo determinado cuánto es el momento nominal 1 y el momento nominal 2, voy a proceder a hacer el diseño de mi cuantía de mi sistema con el momento nominal 1. Profe, una pregunta. Dime. Uno podría, bueno, listo, ya quería entender esto, pero digamos, para editar eso, podría mejorar la calidad del acero, porque digamos, yo hice el cálculo y si daba menor. No, porque si tú mejoras la calidad del acero, la cuantía máxima es inversamente proporcional a la calidad del acero. Ah, también me cambió la cantidad. Sí. Entonces, si pones un mejor acero, la cuantía máxima disminuye. Y no queremos que disminuya, sino que aumente. Bueno, listo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Mi paso número 5 sería, vamos a comenzar a diseñar las armaduras. ¿Listo? La primera que voy a diseñar va a ser lo que yo llamo la armadura a tracción. Cuando yo les digo armadura a tracción, me refiero a esta armadura para el momento nominal 1. ¿Listo? Confíeme en N1. Entonces llego y digo, perdón. Voy a diseñar toda la armadura de la parte inferior. Toda. ¿Ok? Omitan eso, por favor, qué pena. Voy a diseñar toda la armadura en la zona de tracciones. Es decir, voy a diseñar para mis varas de color rojo y mis barras de color azul. ¿Cierto? Voy a diseñar todo ese acero. Entonces, revisando en la presentación que vimos en el video, creo que está aquí la expresión para determinar la cuantía. No está la expresión. Listo. Entonces vamos a determinarla nosotros. ¿Cuánto valdría nuestra armadura a tracción? Entonces es la suma de dos armaduras, la de la parte roja y la de la parte azul. La parte roja sería simplemente la cuantía máxima, ¿cierto? Por B por D, que es lo que corresponde al par del Mn1 del concreto y el acero. Y a eso le voy a sumar la de la parte azul. Entonces la parte azul, ¿cuánto sería la cuantía? Sería simplemente
phi mn2 dividido entre fy por d menos d'. ¿Qué es d? ¿Qué es d'? Entonces, si yo tengo mi viga de este estilo, voy a tener unas barras de refuerzo superiores y unas barras de refuerzo inferiores. Estoy hablando solo del par de fuerzas Mn2. Entonces, a la parte superior voy a tener una distancia d' de esta línea de refuerzo superior, y de la parte inferior voy a tener esta línea de refuerzo, una distancia d. Entonces, el momento generado por esas dos fuerzas va a ser simplemente, sería A sub S, a compresión, ¿sí?, por d menos d'. Perdón, esta sería la fuerza de las barras a compresión, F sub S. ¿Sí? ¿Qué es F sub S? Entonces, F sub S es lo que nosotros llamamos A sub S por F sub Y. ¿Mm? Y aquí despejamos el A sub S. M sobre Fy por D menos D'. De ahí sale esta expresión de acá. Bueno, y esto nos va a determinar toda el área de refuerzo inferior. Si nosotros hacemos ese cálculo, el A sub S nos viene dando un valor de 4.480 milímetros cuadrados. ¿No? Que esa va a ser la cantidad de acero que tengo que colocar en la parte inferior de mi viga, toda. La de la cuantía del Mn1 y la cuantía del Mn2. Bueno, entonces propongo un diseño. Voy a decir que esto voy a colocar 4 de 1 pulgada y voy a colocar 4 de 1 y 1 octavo de pulgada, o sea 4 barras número 9. Esta área de estas barras es 4.609 milímetros cuadrados, que es mayor a la solicitada por diseño. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y voy a distribuir mi refuerzo. Una pregunta en el chat. No, listo. Voy a distribuir mi refuerzo en la sección transversal. Esta es mi viga. Y voy a colocar entonces por aquí abajo. Estas van a ser las 4 barras de 1 y 1 octavo. Y encima de esas voy a colocar las 4 barras de 1 pulgada. Bueno, ese va a ser mi diseño de la viga. ¿Qué toca hacer acá? Voy a suponer esta distribución del refuerzo. Voy a decir que las distancias a los ejes van a ser 0.6 centímetros. ¿Listo? Y ahí ya tengo la primera parte de mi diseño. ¿Está claro, muchachos? Sí, señor. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que más nos gusta y lo que siempre se nos olvida.
Voy a verificar cuál es el D real. Y con ese D real, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a calcular la cuantía. Voy a volver a calcular phi mn1. Voy a volver a calcular phi mn2. ¿Sí? Y voy a volver a calcular el área de acero. Redistribuyo y recalculo la altura estructural. ¿Hasta cuándo esta altura estructural converja? ¿Listo? Entonces vamos a dejar por hoy hasta ahí. Y para el próximo jueves van a hacer este procedimiento. Arranco a partir de este punto. ¿Listo? Y terminamos el ejercicio la próxima clase para el desarrollo de la barra compresión. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, señor. Bueno, sé que el tema es un poquito complicado de entender, pero les pido por favor que revisen de nuevo el video que les dejé en el aula y revisen de nuevo este procedimiento. Si quieren otra versión del diseño a compresión, pueden revisar el libro del profe Segura, que ahí está, de ahí fue de donde saqué la información teórica para este método. ¿Listo? Asimismo, en internet pueden encontrar varios videos donde explican la teoría de cómo funciona la viga compresión, que es como lo más difícil de comprender de este método. Entonces les recomiendo que por favor lo revisen y el día jueves me traigan esta verificación de la altura estructural D. Y a partir de ahí continuamos con el resto del ejercicio. Bueno, entonces si nadie tiene ninguna pregunta, eso sería todo por hoy, muchachos. Les voy a dejar en la ventana del chat la asistencia para que por favor la diligencien. Profe, ¿usted sube esta clase ahorita?